No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Tengo 23 años y todavía vivo en casa con mis padres. Un día, ellos no estaban en casa, así que aproveché para jugar baloncesto en el jardín delantero. Mientras jugaba, levanté la vista hacia una de las ventanas de arriba y vi a una mujer observándome. No era mi madre ni mi hermana, era una mujer desconocida. Cuando pareció darse cuenta de que la estaba mirando, se apartó rápidamente de la ventana. Intrigado, decidí entrar y subir para revisar la sala, pero cuando llegué no había nadie. Revisé cada habitación, cada dormitorio, el baño, todos los armarios. Luego bajé al piso de abajo, revisando la sala, la cocina, el comedor, una habitación y más armarios. Nada. Finalmente bajé al sótano, aunque dudaba mucho que pudiera estar allí. El sótano es pequeño, con un par de sofás, una barra y 2 armarios. No había muchos lugares donde alguien pudiera esconderse, pero cuando abrí la segunda puerta del armario, un escalofrío me recorrió el cuerpo. No había ningún otro lugar en la casa donde alguien pudiera estar. Esta era la última posibilidad, el último rincón por explorar. Abrí la puerta rápidamente, como si estuviera arrancando una tirita. Me empujé hacia el interior del armario, preparado para cualquier cosa, por si esa mujer estaba allí. Pero solo encontré unos abrigos y perchas. No podía entenderlo. No iba a poner en duda lo que había visto. Estaba seguro de que la mujer estaba allí. No podía haberlo imaginado tan vívidamente. Regresé al piso medio y grité a todo pulmón que quienquiera que estuviera en la casa debía salir de inmediato. Grité tan fuerte que el vecino de al lado vino a ver si estaba bien. Le conté lo que había visto. Una mujer en la ventana del piso de arriba mirándome mientras jugaba baloncesto. Él entró y me ayudó a revisar la casa otra vez. Cuando no la encontramos, asumí que probablemente había salido por la puerta trasera, que yo había dejado abierta al ir a recoger la pelota. Después de que el vecino se fue, cerré todas las puertas con llave, llamé a mis padres y les conté la loca historia. No estaban demasiado contentos, pero me pidieron que verificara si faltaba algo. Lo hice y afortunadamente todo parecía estar en su lugar. Nada valioso había desaparecido. Esa noche, antes de dormir, revisé la casa una vez más, solo para estar tranquilo, pero me costó mucho conciliar el sueño. Mi mente no dejaba de dar vueltas, lo cual tenía sentido porque ¿quién podría estar tranquilo después de ver a un extraño en su ventana, dentro de su casa? Aún así, mi inquietud me ayudó de alguna manera. Finalmente, estaba empezando a quedarme dormido cuando escuché un ruido proveniente de otro lado de la habitación. Tenía el ventilador encendido, así que el cuarto no estaba en total silencio, lo que me permitió ignorarlo un poco al principio. Pero los ruidos se hicieron más claros, como si fueran humanos. Me giré hacia el otro lado de la cama, y allí estaba, la mujer saliendo de debajo de mi cama. Se levantó, erguida, sobre el colchón, y grité con tanta fuerza, más fuerte que antes, que me sorprendí a mí mismo. Salté de la cama y la derribé al suelo, sujetándola del cuello, exigiendo saber quién era. En ese momento sonó el timbre. Era el vecino nuevamente. Mientras lo escuchaba, levanté a la mujer, sucia y desordenada, y la arrastré hacia la puerta. Ella luchaba, arañándome, y todavía tengo 2 cicatrices en mi brazo derecho de sus garras. Abrí la puerta y mi vecino entró. Juntos conseguimos inmovilizar a la mujer, y fue entonces cuando llamé a la policía. Durante todo el tiempo que esperábamos, ella seguía gritando y maldiciendo, incluso nos amenazaba. Su comportamiento era extraño, casi como si estuviera sufriendo de los efectos de alguna droga. Parecía una persona completamente fuera de control. Cuando los policías llegaron, uno de ellos la reconoció de inmediato. La mujer ya había sido detenida varias veces antes. Su nombre era Karen. Verla ser metida en la parte trasera del coche de policía fue un alivio. Le agradecí a mi vecino por haber venido tan rápido a ayudarme. Esa noche mi mente seguía acelerada, pero en lugar de sentirme completamente aterrorizado como podría haber sido normal, experimenté una sensación extraña de satisfacción. No sé cómo explicarlo, pero a pesar del miedo, algo dentro de mí me decía que había hecho lo correcto. Y esa sensación, aunque inquietante, fue reconfortante al mismo tiempo. Vivo en una casa de 2 pisos con mi hermana. Es una casa dividida para madre e hija, lo que significa que tiene 2 cocinas. Mi hermana utiliza el piso de abajo y yo el de arriba.
Ella no está mucho en casa porque suele quedarse en la casa de su novio, que vive a 20 millas de distancia. Como mencioné, tengo 30 años y no debería dejar que estar solo en casa me asuste, pero admito que a veces me pasa. Una noche estaba solo en casa viendo una película de terror en mi sala de estar. Mi parte de la casa tiene un diseño abierto, así que la sala, el comedor y la cocina son un solo espacio grande. Mi sofá está en el centro del área, lo que significa que mientras veo la televisión, mi espalda da a una gran parte de la habitación detrás de mí. Para los que son más propensos a asustarse, no sería el lugar más cómodo para ver una película de terror a solas. Confieso que mientras veía la película en la oscuridad, con la única luz proveniente del televisor rompiendo la penumbra, me sorprendí mirando por encima del hombro constantemente. Me gusta pensar que no soy el único hombre de 30 años que hace eso. De todos modos, después de terminar la película, me lavé los dientes, apagué todas las luces de la casa y me fui a dormir. Dormí por unas 2 horas. Me desperté alrededor de la 1 de la madrugada sin saber por qué. Entonces escuché una voz abajo. Sonaba como mi hermana. Parecía que estaba dentro de la casa, no llamando desde afuera para que le abriera la puerta. Reconocí su voz claramente, aunque no entendía lo que estaba diciendo. Estaba medio dormido y no pensaba con claridad. Supuse que me estaba llamando o discutiendo con su novio. Me levanté de la cama y caminé por el pasillo oscuro. Encendí las luces del pasillo y atravesé la sala, escuchando de nuevo la voz de mi hermana proveniente del piso de abajo. Esta vez entendí que estaba diciendo mi nombre. Bajé las escaleras a oscuras, llamándole. ¿Qué pasa? Intenté encontrar el interruptor de la luz en el recibidor, pero no pude. No miento cuando digo que estaba muy adormilado. Caminé por el pasillo hacia su cocina, encontré un interruptor y lo encendí. La luz de la cocina iluminó su pequeño apartamento, incluyendo su sala. Al principio la luz era tenue y tardó en iluminar completamente, pero vi claramente que no había nadie allí, ni ella ni su novio. Fui a su dormitorio, pero estaba vacío. Grité su nombre con fuerza una vez más. Nadie respondió, pero poco después de gritar, escuché algo caer al suelo en su habitación, que acababa de revisar y estaba vacía. Subí corriendo las escaleras como un niño pequeño y regresé a mi cama, donde estaba mi teléfono. Intenté llamarla varias veces, pero no contestó. Me encerré en mi habitación preguntándome si había alucinado todo eso. Finalmente me quedé dormido. Por la mañana me desperté con un mensaje de mi hermana preguntándome por qué la había llamado a la 1 de la madrugada. Le pregunté si había estado en casa anoche y me dijo que no, que estaba en la casa de su novio. Bajé a su habitación para ver qué podría haber caído al suelo, pero no había ningún objeto que pudiera haber causado el ruido. Quiero creer que todo fue una alucinación, porque la alternativa sería mucho más aterradora, pero nunca he alucinado antes ni tengo problemas de sueño. Lo vívido que fue escuchar la voz de mi hermana y ese sonido en su habitación realmente me dejó perturbado. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Esta es la historia de cómo casi muero siendo un niño pequeño, solo en casa, en lo que probablemente fue la noche más intensa de mi vida. Éramos una familia de 5, yo tenía 10 años, mi hermano mayor 14 y mi hermanita 5. Era un viernes por la noche y mi hermano estaba afuera con sus amigos, metiéndose en problemas según parecía, porque llegó una llamada telefónica que cambió todo. Yo estaba en mi cuarto jugando un videojuego de Star Wars cuando escuché a mi madre comenzar a llorar y gritar. Dejé el control inmediatamente y corrí a ver qué pasaba. Mi madre estaba al teléfono con el hospital, quien le había informado que mi hermano había sido atropellado por un coche. El ambiente en la casa cambió drásticamente. Mi madre estaba desconsolada y mi padre trataba de calmarla mientras ambos se preparaban para salir hacia el hospital. Mi hermano tenía la pierna rota, pero no sé qué más se dijo en esa llamada. Mis padres tomaron a mi hermana pequeña y me preguntaron si estaría bien quedándome solo en casa. Aunque estaba asustado, asentí. No querían llevarme al hospital para que no viera a mi hermano en malas condiciones, y tampoco querían dejar a mi hermanita sin ellos. Antes de salir, mi padre trató de calmar a mi madre, asegurándole que todo estaría bien. Su tono seguro me tranquilizó un poco. Después de que se fueron, intenté distraerme continuando mi juego de Star Wars durante unas horas más. Fue entonces cuando escuché la puerta principal abrirse. Mi cuarto estaba oscuro y mi puerta cerrada.
Pensé que tal vez mis padres habían regresado temprano, así que apagué el televisor y el PlayStation y me metí en la cama con mi Game Boy, intentando escuchar sus voces, pero no escuché nada. Pasaron varios minutos y nadie subió las escaleras. Algo no estaba bien. Abrí mi puerta con cuidado y caminé hacia el pasillo desde donde podía ver la sala de estar. La luz estaba apagada, pero había 3 figuras altas en la oscuridad. No eran mi familia. Mi corazón se detuvo. Congelado por el miedo, retrocedí lentamente hasta mi cuarto y cerré la puerta lo más silenciosamente posible, aunque sabía que el sonido, por muy leve que fuera, había sido suficiente para delatarme. Mi mente estaba en pánico. Me escondí en el armario, moviendo cajas y bolsas para cubrirme. Allí me quedé, respirando con dificultad y tratando de no hacer ruido. Luego lo oí, pasos subiendo las escaleras. Mi habitación estaba siendo invadida. Escuché cómo los intrusos revisaban mi cama, moviendo las sábanas. Después, el silencio. Los pasos se dirigieron hacia el armario. La puerta se abrió lentamente. Sentí que mi corazón latía tan fuerte que seguro podían oírlo. No me moví, no respiré. Sabía que era visible, aunque parcialmente cubierto por las bolsas y cajas. El intruso permaneció allí, inmóvil, durante lo que parecieron siglos. Después cerró la puerta y salió de la habitación. No me atreví a moverme hasta que escuché a mis padres regresar. Bajé corriendo las escaleras y los abracé, temblando. Descubrimos que la puerta principal había quedado abierta y los intrusos habían robado varias cosas valiosas. Esa noche fue un desastre absoluto para nuestra familia. Mis padres, en su prisa por ir al hospital, habían olvidado cerrar la puerta con llave. Me doy cuenta ahora de lo cerca que estuve de la muerte, o algo peor. A veces me pregunto si ese hombre que abrió el armario realmente me vio y decidió no hacerme daño, o si simplemente no me encontró. Lo que sea que haya pasado, sé que esa noche fue un golpe de suerte que me permitió seguir aquí para contar esta historia. Cuando era niño, me quedaba solo en casa con frecuencia. Mi madre era madre soltera y trabajaba como enfermera con un horario terrible. Mi hermano mayor ya se había ido a la universidad, así que muchas noches eran solo para mí. Esta fue una de esas noches. Mi madre tenía un turno nocturno y yo estaba en casa un fin de semana. Había invitado a una chica llamada Molly, con quien estaba hablando. Pasamos la noche viendo películas, riendo y hablando, pero eventualmente tuvo que irse, ya que sus padres no le permitían quedarse fuera hasta tarde. Después de despedirla, me quedé solo en casa, con la responsabilidad de mantener todo bajo control. Subí a mi habitación, que está junto al patio trasero, y me puse a ver televisión. Todo estaba tranquilo hasta que escuché el sonido de una de las sillas del patio siendo arrastrada. El ruido fue claro y cercano. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. Había alguien sentado en una de las sillas del patio. Al principio pensé que era Molly, ya que apenas habían pasado unos minutos desde que se fue, así que llamé su nombre. Pero cuando esa persona levantó la vista hacia mi ventana, no era Molly. No reconocía a esa figura en la oscuridad. Instintivamente me aparté de la ventana, mi corazón latiendo con fuerza. No era nadie que conociera. Intenté mantener la calma, pensando que tal vez era una broma de algún amigo. Envié mensajes a nuestro grupo preguntando si alguien estaba intentando asustarme, pero todos lo negaron. No podía imaginarme que alguno de ellos fuera capaz de algo así. La curiosidad y el miedo me hicieron volver a la ventana. La figura seguía ahí, inmóvil, mirando directamente hacia mi ventana. Era un hombre, eso estaba claro, y sabía que me había visto. De nuevo me alejé de la ventana y apagué el televisor, intentando desaparecer en la oscuridad de mi habitación. Me senté en mi cama, abrazando mis rodillas, sin atreverme a moverme ni a encender mi teléfono. Temía que cualquier luz o ruido lo atrajera hacia mí. Quería que pensara que ya no estaba en el cuarto. Pasaron minutos que se sintieron eternos. Convencido de que el hombre debía haberse ido, reuní el valor para mirar de nuevo. Pero al asomarme, lo vi todavía ahí, su rostro alzado hacia mi ventana. Sentí un nudo en el estómago. Esta vez intenté enfrentarme a él. Le grité, ¿qué quieres? La respuesta fue aún más perturbadora. Sus hombros empezaron a sacudirse como si estuviera riéndose, pero no emitía ningún sonido, solo un leve silbido como si estuviera luchando por respirar de tanto reír. Le pedí que se fuera con la voz temblorosa y me aparté de la ventana nuevamente.
Me sentía paralizado por el miedo. No sabía si debía llamar a la policía. En lugar de eso, salí de mi cuarto y me senté en lo alto de las escaleras, escuchando en silencio. Entonces lo oí, el ruido de la puerta trasera siendo empujada. Estaba intentando entrar. Corrí de regreso a mi habitación, cerré la ventana y corrí las cortinas. Sabía que si las puertas no estuvieran cerradas con llave, ese hombre podría entrar fácilmente. No era fuerte ni valiente y en ese momento me sentí completamente indefenso. Los intentos en la puerta trasera cesaron, pero pronto escuché cómo intentaba abrir la puerta principal. Afortunadamente se rindió rápido. Pasé el resto de la noche acurrucado en mi habitación sin atreverme a salir hasta que mi madre regresó a las 9 de la mañana. Cuando le conté lo que había pasado, se enojó conmigo por no haber llamado al 911 y, en retrospectiva, tenía razón. Fue una de las tantas decisiones que tomé en mi juventud que todavía cuestiono. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Una vez, cuando aún era un adolescente viviendo con mis padres, me quedé solo en casa durante toda una semana. Esto fue algo raro, ya que mis padres casi nunca salían. Una amiga rica de mi madre, Patty, invitó a mis padres a un viaje que ella pagaba. Al ser hijo único, me dejaron solo en casa. Vivíamos en Newark, Ohio, en el condado de Licking. Sí, el condado realmente se llama así. Nuestra casa estaba en una calle tranquila, rodeada de bosques en el jardín trasero, y no pasaban muchos autos por allí. Teníamos un enorme porche con vista a los árboles, un jardín bastante grande, un pequeño estanque de peces y una piscina elevada. Era una noche de jueves, lo recuerdo bien porque había estado conversando con mis amigos sobre planes para el fin de semana. Era julio de 2013, estaba en el porche trasero fumando marihuana y escuchando música en mi altavoz. Fue entonces cuando todo comenzó. Escuché una voz proveniente del bosque. Al principio pensé que era mi imaginación, así que bajé el volumen de la música y me quedé en silencio, escuchando. No volvió a sonar, así que subí el volumen nuevamente, pero entonces la voz volvió a llamar desde el bosque. Esta vez apagué la música y presté más atención. La voz, sin duda, provenía de algún lugar fuera de la casa. Era una voz masculina, algo distante, pero lo suficientemente cercana como para escuchar claramente: ¡Hey, por aquí! No pensé ni por un segundo que fuera alguien llamándome a mí, tal vez algún niño jugando o algo así, pero luego la voz volvió a sonar, esta vez con más urgencia: ¡Por aquí! Necesitamos ayuda. Fue entonces cuando me di cuenta de que la voz era demasiado grave para ser un niño. Además, cuando alguien grita «necesitamos ayuda», eso siempre despierta una alarma en uno, ¿no? Un escalofrío recorrió mi espalda. La voz siguió llamando, ahora directamente enfrente de mí, desde el borde del bosque. «Por favor, ven, ayúdanos». Fue en ese momento cuando sentí que realmente se dirigían a mí. Mi estómago se apretó, pero aún dudando, respondí: «¿Quién es?» «Solo necesitamos ayuda. Estamos atrapados en el bosque», respondió la voz. Confuso y un poco inquieto, pregunté: «¿Qué significa eso?» «Por favor, ven a ayudar. Estamos justo enfrente de ti», insistió la voz. Mi cuerpo estaba en alerta, pero decidí ir. Me levanté, salí del porche y comencé a caminar hacia el bosque. A medida que me acercaba, llamé: «Voy para allá. ¿Dónde están?» «Estoy justo enfrente de ti. Te veo», respondió la voz con una rapidez inquietante. Detuve mis pasos y grité: «¿Estás solo o con alguien más?» La respuesta fue un silencio absoluto. Esa fue la gota que colmó el vaso. Algo en mi interior me decía que todo esto no estaba bien. Sin pensarlo dos veces, di media vuelta y empecé a caminar de regreso hacia la casa, sin atreverme a girar la vista hacia el bosque. Cuando llegué al porche, la voz no volvió a hablar. Si realmente me estaban observando, sabrían que me había alejado, ¿verdad? Pero no dijeron nada más. ¿Qué hacía alguien atrapado en el bosque que podía verme perfectamente? Algo no cuadraba. Entré a la casa rápidamente, cerré todas las puertas con llave y me aseguré de estar seguro. Me senté en la sala tratando de calmarme. Estaba algo drogado, lo que tal vez me había hecho confiar al principio en la situación, sin darme cuenta del peligro real. De repente, escuché la voz nuevamente. Esta vez sonaba mucho más cerca, claramente en el jardín trasero. Podía escuchar el sonido de agua salpicando. Tal vez era la piscina o el estanque. Corrí hacia la ventana, pero no vi a nadie.
No fue hasta que escuché nuevamente la voz, esta vez acompañada de una risa. «Te veo». Miré hacia el lado del jardín donde había oído la risa, y allí, escondido tras la piscina, vi a un hombre. Solo pude ver su cabeza, ya que estaba en la oscuridad, pero el brillo de su cabello largo y oscuro era inconfundible. Me apresuré a cerrar las cortinas, intentando ignorarlo. Tal vez, si no le prestaba atención, se cansaría y se iría. Pero mi paciencia se agotó cuando comenzó a golpear agresivamente la ventana donde yo había cerrado las cortinas. Desde el otro lado gritó: «¡Ayuda!». Mi miedo se convirtió en rabia y grité lo más fuerte que pude: «¡Vete a la mierda, pervertido! ¡La policía viene!». Grité una y otra vez, tratando de sonar más loco que él. Escuché su risa desvaneciéndose mientras se alejaba y me derrumbé en el sofá, temblando. Me costó calmarme, pero finalmente la risa se apagó y el silencio volvió a reinar en la casa. Sentí que al menos por esa noche había ganado, aunque no sabía qué podría haber pasado si no hubiera estado tan drogado o si hubiera reaccionado diferente. No me atreví a abrir la puerta a nadie durante un buen tiempo. Esa noche finalmente pude dormir tranquilo, pero no pude dejar de pensar en lo que podría haber pasado si hubiera sido alguien realmente peligroso. Algo en mi interior me decía que si no hubiera estado tan confiado, quizás habría sido otra historia.